¿Alguna vez han sentido el frío abrazo de la desesperación económica? Esa punzante preocupación que no respeta noches, ni mañanas, ni los más preciosos momentos en familia. La sensación de que, sin importar cuánto se esfuercen, el suelo bajo sus pies parece ceder, y la montaña de deudas se alza cada vez más imponente. Es un sentir universal, una cadena invisible que ata a millones de almas a la angustia. Pero hoy, hermanos, quiero desvelarles una verdad profunda, un rayo de esperanza que emana directamente de la sabiduría de un alma santa que conoció el sufrimiento humano como pocos, el Padre Pío de Pietrelcina. Muchos lo recuerdan por sus estigmas, por los milagros de sanación, por su aroma a santidad que a menudo lo acompañaba. Pero más allá de estos dones extraordinarios, el Padre Pío era un confesor incansable, un guía espiritual para almas perdidas, y un faro de luz para aquellos agobiados por las cargas más pesadas, incluidas las de la pobreza y la escasez. Él, que vivió en la más absoluta austeridad franciscana, entendía la angustia de un padre sin pan para sus hijos, la desesperación de una madre enfrentando la enfermedad sin recursos, el tormento de aquellos que veían sus vidas desmoronarse bajo el peso de las deudas. Imaginen por un instante a Elena, una joven viuda con 3 hijos pequeños, en la Italia rural de mediados del siglo XX. Su esposo había fallecido inesperadamente, dejándola sin sustento, con una pequeña casa amenazada por las deudas y la mirada hambrienta de sus pequeños. Había intentado todo, trabajar de sol a sol en los campos, coser hasta que sus dedos sangraban, pedir ayuda a parientes que ya poco podían ofrecer. Cada día era una batalla perdida, cada noche un mar de lágrimas. La fe, esa llama que antes ardía en su corazón, comenzaba a parpadear débilmente. Un día, la desesperación la empujó a San Giovanni Rotondo. Había escuchado historias del fraile de los estigmas, un hombre que, decían, veía el alma y conocía los pensamientos. Con el corazón en un puño y los pies hinchados del largo viaje, logró acercarse al Padre Pío después de una misa. Le contó su historia, la voz quebrada por el llanto, el rostro demacrado por la angustia. Le suplicó un milagro, no para ella, sino para sus hijos. El Padre Pío la escuchó con su característica mirada penetrante, una mirada que trascendía lo visible. No le dio dinero, no le prometió una solución mágica a corto plazo. En su lugar, tomó suavemente sus manos, las manos callosas y marcadas por el trabajo duro y la pena, y con voz serena y profunda, le susurró 2 palabras. Solo 2 palabras. Le dijo que las llevara grabadas en el alma, que las repitiera incansablemente, especialmente cuando el miedo apretara más fuerte. Y le aseguró que, al hacerlo, las puertas del cielo se abrirían y la providencia divina se manifestaría en su vida de formas que ella jamás podría imaginar. Elena regresó a casa con el peso de la incertidumbre aún sobre sus hombros, pero también con una diminuta chispa de esperanza que esas 2 palabras habían encendido. Al principio, le costó creer. Las repitió, sí, pero con el corazón lleno de dudas y de un temor aún más grande que su fe. Sin embargo, en los días siguientes, algo comenzó a cambiar. No fue una explosión de riqueza, ni una solución instantánea. Fue más sutil, como el amanecer que disipa lentamente la oscuridad. Un vecino le ofreció trabajo para coser ropa, un trabajo que apenas cubría sus necesidades, pero que era un inicio. Días después, una anciana que apenas conocía, conmovida por su situación, le ofreció una habitación para ella y sus hijos sin costo, pues tenía espacio de sobra y le gustaba la compañía.
Estos pequeños gestos, antes inimaginables, se sucedieron. Poco a poco, Elena comenzó a sentir una paz interior que no había experimentado en meses. La comida en la mesa era sencilla, la ropa de sus hijos remendada, pero ya no había angustia en sus ojos. Un día, al pronunciar las dos palabras con una fe renovada, se dio cuenta de algo profundo: el dinero no había dejado de ser un problema porque una fortuna había llegado, sino porque su relación con la providencia había cambiado. El miedo había cedido el paso a la confianza, y en ese espacio, la abundancia, en sus múltiples formas, había comenzado a florecer. Ahora, mis queridos hermanos, antes de que revele estas dos palabras, que son la llave maestra para abrir las compuertas de la providencia, quiero que se pregunten con sinceridad: ¿están dispuestos a soltar el control? ¿Están listos para confiar plenamente en que hay una fuerza infinitamente más poderosa que sus preocupaciones, que los ama y que desea su bienestar? Si es así, quiero que escriban en los comentarios, con la mayor fe que puedan reunir: abundancia para mi vida. Porque este mensaje no es para los curiosos, es para los valientes de espíritu, para aquellos que están listos para un milagro. El Padre Pío decía que Dios nunca llega tarde, solo llega en el momento justo. Y si este mensaje ha llegado a ustedes hoy, es porque su momento ha llegado. Respiren profundamente, porque lo que están a punto de descubrir tiene el poder de transformar su realidad financiera para siempre. Hermanos, el momento ha llegado. Las dos palabras que el Padre Pío entregó a Elena y a incontables almas en agonía económica, las palabras que son un decreto, una súplica y una entrega total, son estas: Jesús, confío. Pero no se apresuren a juzgar su simplicidad. Detrás de estas dos palabras yace una profundidad teológica y espiritual que el Padre Pío, con su profunda unión con Cristo, comprendía a la perfección. No son un simple mantra, no son una fórmula mágica. Son una declaración de fe absoluta, una rendición total de la propia voluntad y de las propias preocupaciones a aquel que es la fuente de toda provisión. Miren, cuando pronunciamos Jesús, confío, con la verdadera intención del corazón, estamos haciendo varias cosas poderosas a la vez. Primero, estamos invocando el nombre más santo, el nombre ante el cual toda rodilla se dobla, en el cielo, en la tierra y en el abismo. Jesús no es solo un maestro o un profeta, es Dios hecho hombre, el Verbo encarnado, el Alfa y la Omega, el que tiene el poder de crear de la nada y de multiplicar los panes y los peces. Al decir Jesús, estamos conectando directamente con la fuente inagotable de toda gracia y de todo bien. Es como marcar el número directo al cielo, sin intermediarios, sin demoras. Segundo, la palabra confío es mucho más que una simple creencia. Es una entrega, una certeza que supera la lógica y la evidencia de nuestros sentidos. Es dejar de aferrarse al control, a los propios planes, a las propias preocupaciones. Es soltar las riendas de la situación económica y depositarlas en las manos llagadas del Salvador. El Padre Pío insistía en que nuestra ansiedad y nuestros intentos desesperados por resolver las cosas por nuestra cuenta, muchas veces actúan como un bloqueo, una barrera que impide que la gracia divina fluya libremente. Él lo comparaba con un niño que intenta cargar un peso demasiado grande para él. Mientras más se esfuerza, más se hunde. Pero si suelta el peso y confía en que su Padre lo levantará, la carga desaparece. Jesús, confío, es ese acto de soltar, de dejar ir la angustia, para permitir que un poder superior actúe. El Padre Pío,
con su intuición divina, entendía algo que la ciencia moderna apenas comienza a vislumbrar: el impacto de la fe en nuestra fisiología y en nuestra percepción de la realidad. Cuando vivimos sumergidos en el miedo por el dinero, nuestro cuerpo se inunda de cortisol, la hormona del estrés. Esto nos pone en modo supervivencia, nuestra visión se estrecha, nuestra mente se nubla. Somos incapaces de ver soluciones, de reconocer oportunidades, de pensar con claridad. Es como caminar en un túnel oscuro, convencidos de que no hay salida. Pero al pronunciar Jesús, confío con verdadera convicción, algo cambia a nivel profundo. El sistema nervioso se relaja, el cortisol disminuye y el corazón se abre. La mente se despeja, las preocupaciones se disipan como niebla matinal. De repente, comenzamos a ver la luz al final del túnel. Una idea que antes no se nos ocurría, una llamada que esperábamos, una persona que aparece con la ayuda justa. No es magia, es un cambio en nuestra frecuencia espiritual y mental que nos alinea con la providencia divina, que siempre está obrando, pero que a veces nuestras propias cadenas de miedo nos impiden ver. Permítanme compartirles algunas historias, completamente originales pero inspiradas en el espíritu de las incontables conversiones y milagros económicos atribuidos al Padre Pío, de personas que aplicaron este decreto sagrado con fe inquebrantable. Conozcan a Mateo, un carpintero de Nápoles. Después de una serie de malas cosechas en el pueblo, los pedidos de muebles de madera cayeron en picada. Mateo, con su pequeño taller familiar, se encontró con deudas crecientes, sin trabajo y sin un centavo para pagar a sus 2 ayudantes. Su esposa, embarazada de su tercer hijo, comenzaba a preocuparse. Mateo, desesperado, recordó un sermón que había escuchado sobre la fe del Padre Pío. Una noche, arrodillado frente a un pequeño crucifijo, con el corazón desgarrado, comenzó a repetir: Jesús, confío. Lo dijo con lágrimas, al principio como un ruego, luego como una entrega. Lo hizo al despertar, antes de dormir, y cada vez que el miedo lo asaltaba en el taller vacío. Una semana después, mientras meditaba con las palabras Jesús, confío, Mateo tuvo una idea inusual. En lugar de muebles grandes, decidió utilizar la madera que le quedaba para crear pequeños juguetes de madera tallada, algo que no había hecho desde su infancia. Eran piezas sencillas, pero hechas con amor y una habilidad casi olvidada. Los llevó a la feria del pueblo, sin mucha expectativa. Para su sorpresa, los juguetes se vendieron rápidamente, no solo por su encanto, sino porque un turista de una gran ciudad cercana quedó maravillado y le hizo un pedido enorme para su tienda de regalos. No solo salvó su taller, sino que le abrió un nuevo camino que nunca había considerado. La provisión llegó a través de la creatividad y una oportunidad inesperada, fruto de la mente abierta por la fe. Luego está Sofía, una maestra jubilada que vivía en un pequeño apartamento en la periferia de Roma. Tras una larga enfermedad, sus ahorros se habían esfumado, y su pequeña pensión apenas cubría los gastos básicos. Temía ser una carga para su única hija, que también luchaba por salir adelante. Sofía era una mujer de fe profunda, y un día, mientras rezaba el rosario, una vecina le habló de las enseñanzas del Padre Pío sobre la confianza total en Dios. Sofía adoptó las palabras Jesús, confío como su oración diaria. Las repetía mientras cocinaba, mientras caminaba al mercado, y especialmente en las noches de insomnio. A los pocos días de iniciar este ejercicio espiritual, recibió una carta que la dejó perpleja. Era de una compañía de seguros que había asegurado la vida de su padre,
fallecido hacía décadas. Habían encontrado una antigua póliza que, por un error administrativo, nunca había sido pagada. La suma no la haría millonaria, pero era suficiente para cubrir sus gastos por varios años y darle la tranquilidad que tanto anhelaba. La provisión de Sofía llegó de un lugar impensado, del pasado, un olvido que se convirtió en un milagro de precisión divina. Y no olvidemos a Ricardo, un joven emprendedor de Milán cuyo negocio de consultoría digital estaba en bancarrota. Había invertido todos sus ahorros y los de su familia, y la presión era insoportable. Se sentía un fracaso, indigno de la confianza depositada en él. Una noche, al borde del abismo, encontró un viejo libro sobre el Padre Pío que su abuela le había dado. Leyó sobre la importancia de la fe en la providencia. Con escepticismo, pero sin nada que perder, empezó a repetir Jesús, confío con la misma devoción que ponía en sus análisis de datos. A la semana, mientras revisaba correos antiguos, encontró un mensaje de un excompañero de universidad que le hablaba de una nueva tecnología emergente en su campo. Ricardo, con la mente clara y libre de la presión paralizante del miedo, investigó, innovó y reestructuró su negocio para adaptarse a esta nueva tendencia. No solo recuperó sus inversiones, sino que su empresa floreció, convirtiéndose en un referente en su nicho. El Padre Pío decía que Dios no nos da oro en la mano, sino que nos abre caminos, nos ilumina la mente. Y así fue para Ricardo, la provisión vino en forma de conocimiento y visión, activados por la fe. Estos no son casos aislados. Los escépticos podrían llamarlo casualidad, pero cuando se observa este patrón de liberación y provisión repetirse una y otra vez en las vidas de quienes se rinden con fe, se comprende que hay una fuerza mucho mayor en juego. El Padre Pío no prometía una vida de riquezas materiales, sino una vida donde nunca te falte lo necesario. Y estas dos palabras, Jesús, confío, son el catalizador para que esa promesa se cumpla. Pero, hermanos, hay una trampa en la que muchos caen, la falta de constancia. No basta con decir Jesús, confío una sola vez y esperar que todos los problemas desaparezcan mágicamente. La fe es un músculo espiritual que se fortalece con la repetición, con la disciplina y, sobre todo, con la aplicación en los momentos de mayor prueba. Es ahí, cuando la angustia aprieta, cuando la factura llega, cuando el refrigerador está vacío, donde la fe se prueba y se consolida. El Padre Pío no solo daba las palabras, sino que enseñaba un verdadero protocolo espiritual para implementarlas en la vida diaria. Era un camino de humildad y perseverancia. Escuchen con atención, porque este protocolo puede ser el ancla que necesitan en la tormenta. El primer momento crucial es al despertar. Antes de que pongan los pies en el suelo, antes de que revisen el celular, antes de que la avalancha de preocupaciones diarias los asalte, cierren los ojos. Respiren profundamente 3 veces, sintiendo como el aire llena sus pulmones y luego exhala todas sus ansiedades. Luego, en voz alta o en el silencio de su corazón, digan con total convicción, Jesús, confío. Repítanlo 3 veces. No como un robot, sino sintiendo cada letra, cada sílaba, como si estuvieran firmando un contrato sagrado con el cielo. Este acto inicial consagra su día a la providencia divina, estableciendo una frecuencia de confianza desde el primer instante. El segundo momento es cada vez que el miedo o la ansiedad financiera intenten invadir su corazón durante el día. Puede ser al recibir una llamada del banco, al ver los precios en el supermercado, al pensar en un pago que se acerca. Justo en ese segundo,
cuando el pánico quiere tomar el control de su pecho, hagan una pausa. Detengan lo que estén haciendo. Respiren hondo una vez. Y con firmeza inquebrantable, repitan, Jesús, confío. Una sola vez, pero con la certeza absoluta de que el Señor tiene el control. Este es un acto de resistencia espiritual, un rechazo activo a la opresión del miedo y una reafirmación de su fe. El tercer momento es antes de dormir. Cuando todo está en silencio, y los pensamientos y las preocupaciones del día tienden a magnificarse en la oscuridad de la noche, ahí es cuando deben actuar. Pongan una mano sobre su corazón, cierren los ojos y digan, Jesús, confío 7 veces seguidas. ¿Por qué 7? Porque el 7 es el número de la perfección divina, el número de la completitud. Al repetirlo 7 veces, están entregando toda la semana, todo su ser, todos sus problemas, a la perfección de la voluntad divina. Están pidiendo al Señor que complete la obra de provisión en sus vidas mientras ustedes descansan en su paz. Y aquí viene una parte crucial que el Padre Pío a menudo enfatizaba, no solo repitan las palabras, visualicen y sientan. Mientras dicen Jesús, confío. Cierren los ojos e imagínense la solución a su problema. Véanse con la despensa llena, con las deudas pagadas, con la paz en su corazón. Sientan el alivio, la gratitud, la alegría. Porque la fe, hermanos, no es solo creer que Dios puede, es sentir, aunque sea por unos segundos, que Dios ya lo hizo, que el milagro ya está en camino. Esta visualización activa su imaginación y la alinea con la voluntad divina, preparando el terreno para que la providencia se manifieste en su realidad. Para profundizar aún más en este camino de confianza y provisión, el Padre Pío nos dejó un legado de herramientas espirituales. Su más poderosa, su arma atómica espiritual, como él la llamaba, era el Santo Rosario. En él, encontraba el consuelo, la fuerza y la guía para enfrentar todas las adversidades. Es por eso que hemos creado para ustedes un recurso invaluable, el poder del Rosario con el Padre Pío, milagros, protección y gracias divinas. Este es un ebook completo donde aprenderán no solo a rezar el rosario con una devoción profunda, sino que descubrirán milagros documentados de provisión económica que ocurrieron a través de su intercesión. Conocerán las enseñanzas más impactantes del santo sobre la oración y recibirán una guía de 30 días con intenciones diarias específicas para fortalecer su fe y abrir los canales de abundancia. Además, incluye oraciones especiales de protección, curación y liberación, para que ninguna atadura los detenga. Es una pequeña inversión en su paz y en su vida espiritual. Para conseguir este tesoro de sabiduría, simplemente hagan clic en el enlace fijado en los comentarios. Ahora, hermanos, quiero llevarlos más allá de la técnica, hacia el corazón de la enseñanza del Padre Pío sobre la provisión. Él no solo nos enseñó qué decir y cómo decirlo, sino por qué estas palabras tienen un poder transformador. Y entender el por qué es lo que separa a quienes experimentan un milagro ocasional de quienes viven en un estado permanente de gracia y provisión divina. El Padre Pío repetía con insistencia, el dinero llega cuando dejas de perseguirlo con ansiedad y empiezas a perseguir a Dios con pasión. Esta afirmación, a primera vista, puede parecer contradictoria. ¿Cómo puede uno no preocuparse por el dinero cuando es una necesidad tan básica? La clave reside en la palabra ansiedad. Cuando la escasez nos asedia, nuestra energía vital se enfoca completamente en la carencia. Pensamos en lo que nos falta, hablamos de nuestras deudas, nos quejamos de la dificultad. Inconscientemente,
estamos alimentando con nuestra energía y atención precisamente aquello que no queremos, más escasez. Es como un bucle negativo donde el miedo atrae más de lo mismo. Pero al pronunciar Jesús, confío con fe verdadera, cambiamos radicalmente nuestro enfoque. Dejamos de mirar la carencia para mirar al que lo posee todo, al dueño del universo. Dejamos de medir nuestras fuerzas limitadas para confiar en su poder ilimitado. Este cambio de enfoque, hermanos, es como girar una llave maestra que abre las compuertas del cielo. Estamos enviando una señal clara al universo y a Dios: no me enfoco en lo que no tengo, me enfoco en quién es la fuente de todo. Y el universo, la providencia divina, responde a esa señal. El Padre Pío ilustraba esto con una parábola que tocaba el alma: imagina que eres un niño pequeño, perdido en un bosque oscuro y denso. Tienes dos opciones. Puedes quedarte llorando, intentando encontrar la salida por ti mismo, tropezando con cada raíz, con cada roca, agotándote hasta la desesperación. O puedes gritar con todas tus fuerzas: papá, y confiar en que tu Padre, que te ama más que a su propia vida, vendrá a buscarte. No necesitas saber el camino, solo necesitas saber que Él sí lo sabe. Esta parábola es la esencia de la diferencia entre el control y la confianza. Cuando intentamos controlarlo todo, cuando hacemos planes sobre planes, cuando nos esforzamos hasta el cansancio con el corazón lleno de temor, somos como ese niño tropezando en la oscuridad. Pero cuando decimos Jesús, confío, y lo sentimos en lo más profundo de nuestro ser, estamos gritando papá. Y nuestro Padre Celestial, que nos ama con una ternura infinita, viene corriendo a nuestro rescate. Esto, sin embargo, no significa caer en la pasividad. El Padre Pío era muy claro: confía en Dios como si todo dependiera de Él, pero trabaja como si todo dependiera de ti. Es el equilibrio perfecto entre la fe y la acción, entre la entrega y la responsabilidad. La diferencia radica en la actitud interna. Uno puede trabajar 10 horas al día con ansiedad, con miedo, con el temor de no lograrlo, y ver pocas puertas abrirse. O puede trabajar esas mismas 10 horas con paz en el corazón, con confianza, con la certeza de que Dios está guiando cada paso, y ver cómo se le abren caminos milagrosos. La acción se vuelve más efectiva, más inspirada, cuando nace de la paz de la confianza. Hay otra enseñanza luminosa del Padre Pío: la humildad es el canal de la abundancia. Puede sonar extraño en un mundo que valora el orgullo y la autosuficiencia. Pero piénsenlo bien. Cuando somos orgullosos, creemos que podemos solos, que no necesitamos ayuda, que somos los dueños de nuestro destino. Esta actitud, de alguna manera, cierra las puertas del cielo, porque Dios respeta nuestro libre albedrío. Si le decimos: yo puedo solo, Él permite que lo intentemos. Pero cuando somos humildes, cuando reconocemos nuestra limitación, nuestra necesidad de ayuda, cuando nos rendimos a algo más grande que nosotros, es entonces cuando Dios puede actuar. La humildad es como abrir las manos y decir: no tengo nada, pero confío en que tú lo tienes todo. Y en ese espacio de vacío que creamos con nuestra humildad, Dios derrama su provisión. Por eso, Jesús, confío, no es solo una frase, es un acto profundo de humildad, es reconocer que no somos la fuente, que no controlamos todo, que hay un poder más grande que el nuestro trabajando a nuestro favor. Y ese reconocimiento, mis hermanos, es lo que activa la magia divina. El Padre Pío vivió esta humildad en carne propia. Él gestionó millones de liras para construir el hospital Casa Alivio del Sufrimiento, pero nunca tuvo una cuenta bancaria personal.
Todo lo que recibía se transformaba en caridad, en ayuda para los enfermos y los pobres. Y aún así, jamás le faltó nada. ¿Cómo es posible? Porque él vivía en un estado permanente de Jesús, confío. Su vida era un testimonio viviente de este decreto. Existe un relato conmovedor de uno de sus hermanos de convento. Un día, un hombre acaudalado llegó al convento, ofreciendo una donación considerable para el hospital. El Padre Pío, con su mirada que penetraba el alma, simplemente le dijo: «Gracias, hijo, pero no necesitamos tu dinero. Jesús ya proveyó». El hombre, ofendido, se marchó. Pero 3 días después, llegó otro benefactor, un hombre humilde y generoso, que ofreció el doble de la cantidad que el primero había prometido. ¿Comprenden lo que sucedió? El Padre Pío no estaba siendo arrogante. Estaba demostrando que cuando nuestra confianza está puesta en Dios y no en las soluciones humanas, Dios nos sorprende siempre. El primer millonario venía con un toque de orgullo, buscando reconocimiento. El segundo venía con humildad, deseando servir. Y Dios siempre prefiere el corazón humilde. Esto nos lleva a la última gran enseñanza del Padre Pío sobre la provisión: Dios no te da lo que quieres, te da lo que necesitas. A veces nosotros pedimos una gran suma de dinero, pero Dios sabe que con menos estaremos bien. A veces pedimos un trabajo específico, pero Dios tiene un camino mejor, que ni siquiera imaginamos. A veces queremos la solución inmediata, pero Dios sabe que necesitamos crecer en paciencia, en virtudes, antes de recibir esa bendición. Por eso, cuando decimos Jesús, confío, también estamos diciendo, confío en tu plan. Confío en tu tiempo. Confío en que tú sabes mejor que yo lo que realmente necesito. Y esa confianza ciega, esa entrega total a la sabiduría divina, hermanos, es lo que desata los milagros más grandes y duraderos. Hermanos, hemos recorrido un camino profundo en la sabiduría del Padre Pío, pero este, en realidad, es solo el comienzo de su propio viaje. Recapitulemos las verdades transformadoras que descubrimos hoy. Aprendimos que la escasez, más allá de las circunstancias externas, a menudo se arraiga en un corazón apretado por el miedo, un corazón que se aferra al control. Conocimos las 2 palabras sagradas que el Padre Pío entregaba como llave maestra para la providencia: Jesús, confío, no como un mero mantra, sino como un decreto de fe que resuena en las profundidades de nuestro ser y cambia nuestra frecuencia interna. Vimos el protocolo exacto para integrarlas en su vida: 3 veces al despertar, 1 vez en cada momento de pánico durante el día, y 7 veces antes de dormir, visualizando y sintiendo la provisión ya manifestada. Escuchamos historias que, aunque originales, capturan el espíritu de los milagros que florecen de esta fe, desde la inspiración para un carpintero, la revelación de un seguro olvidado para una maestra, hasta la visión para un emprendedor al borde de la quiebra. Comprendimos que la humildad y el desapego son los canales por donde fluye la abundancia, y que confiar no es quedarse de brazos cruzados, sino actuar con una paz y una certeza que elevan cada esfuerzo. Pero más allá de las técnicas y las inspiradoras historias, lo que realmente hemos aprendido hoy es algo mucho más trascendente: no están solos en esta batalla. Hay un Padre Celestial que los ama con una locura que trasciende toda comprensión humana, que conoce cada una de sus necesidades, que cuenta cada una de sus lágrimas, y que está esperando, con los brazos abiertos, que ustedes simplemente suelten el control y confíen. El Padre Pío, con sus manos sangrantes y su alma entregada,
Pasó medio siglo siendo un puente entre el cielo y la tierra para aquellos que más sufrían. Él entendió su misión. Y hoy, hermanos, nosotros, cada uno de nosotros, tenemos esa misma misión. Quizás no seamos santos con estigmas, pero sí podemos ser puentes. Podemos llevar este mensaje de esperanza a otros que están sufriendo, tal vez como ustedes lo estaban haciendo antes de ver este video. Podemos ser una luz en medio de tanta oscuridad económica que abruma al mundo. Por eso, quiero invitarlos a ir más allá de solo recibir. Quiero invitarlos a ser parte activa de esta comunidad de fe, a unirse como miembros de este canal. Porque cuando se unen, no solo están apoyando este proyecto que busca llevar esperanza, sino que están diciendo, yo también quiero ser parte de esta misión. Yo también quiero ayudar a que más personas conozcan estas verdades que transforman vidas. Como miembros, tendrán acceso a contenido exclusivo, videos más profundos sobre las enseñanzas del Padre Pío, oraciones específicas para diversas necesidades, testimonios detallados de milagros modernos, y guías prácticas para fortalecer su vida espiritual. Y lo más importante, serán parte de una comunidad de hermanos y hermanas que caminan este mismo sendero de fe. No es solo información, es pertenecer a algo más grande. Es saber que, cuando atraviesen momentos difíciles, hay miles de personas orando por ustedes. Es tener un espacio seguro para compartir sus testimonios, sus dudas, sus victorias, porque la fe, hermanos, crece mejor en comunidad. Piensen en esto, si este video les ha conmovido o transformado algo hoy, imaginen el poder del acompañamiento constante. Imaginen despertar cada día con un mensaje de esperanza. Imaginen tener un lugar a donde acudir cuando la tormenta aprieta. Imaginen ser parte de una red de fe que sostiene a otros cuando ellos no pueden sostenerse solos. El Padre Pío decía, la oración es más fuerte cuando es colectiva. Por eso, esta comunidad no es solo un grupo de suscriptores, es un ejército espiritual. Y cada nuevo miembro que se une fortalece esa fuerza colectiva de fe que está cambiando vidas en toda Latinoamérica y más allá. Para hacerse miembros, solo tienen que hacer clic en el botón de unirse que encontrarán aquí abajo. Hay diferentes niveles según lo que puedan aportar, pero todos reciben el mismo amor, el mismo contenido, la misma comunidad. Porque esto no se trata de dinero, se trata de compromiso, de decir, yo creo en esta misión y quiero ser parte de ella. Y ahora sí, mis amados hermanos, llegó el momento de sellar este compromiso con ustedes mismos. Si están listos para soltar el miedo, para confiar plenamente en que Jesús proveerá, y para empezar mañana mismo con este protocolo sagrado, quiero que escriban en los comentarios una sola palabra. Una palabra que tiene el poder de un decreto, confío. Al escribirla, están haciendo público su compromiso. Están declarando ante el cielo y ante esta comunidad que están listos para el cambio. Y les prometo que cuando lean los comentarios y vean miles de confío escritos por hermanos y hermanas de todo el continente, sentirán una fuerza colectiva que los impulsará. No están solos. Nunca lo han estado, y nunca lo estarán. Voy a terminar este encuentro con las mismas palabras con las que el Padre Pío solía despedir a los necesitados al final de cada confesión, al final de cada encuentro. Él ponía su mano sobre la cabeza de la persona, cerraba los ojos y decía, que el Señor te bendiga y te guarde. Que su rostro brille sobre ti y te conceda la paz. Que su mano providencial te sostenga en los momentos de caída y te levante cuando no puedas más. Que nunca te falte el pan, ni el techo,
ni el amor, y que siempre recuerdes que Él nunca llega tarde, solo llega justo a tiempo. Jesús, confío. Hermanos, su tiempo ha llegado. Jesús ya proveyó. Solo falta que ustedes lo reciban con fe. Los amo en Cristo. Hasta el próximo video y recuerden siempre, Jesús, confío.